Bueno, vamos a estudiar sobre las plagas. Vamos a conocer un poco más sobre los insectos y sobre las plagas de tipo animal, ya, que se presentan también. Entonces, las plagas animales abarcan a todo tipo de animal, lo que en gran número dañan las diferentes partes de la planta y se distinguen dos grupos de animales dañinos. Tenemos los animales invertebrados y los animales vertebrados. Los animales invertebrados, los más importantes causantes de daño son los insectos y los ácaros. De los animales invertebrados son aquellos que no tienen huesos. Entonces tenemos insectos y los ácaros. Y tenemos también los animales vertebrados, los causantes más importantes de daño son mamíferos y las aves, ¿no?, que entran al huerto y también hacen sus daños. Vamos a estudiar primero por los animales invertebrados. Y dentro de los animales invertebrados tenemos insectos y ácaros, pero vamos a estudiar primeramente los insectos. Eh, los daños de los insectos generalmente son masticar las hojas, mastican los tallos, las yemas y los frutos, como vemos aquí. Están masticando tallos, hojas, frutos. También entre esos daños están que chupan la savia de hojas, de yemas, de tallos y frutos. Chupan la savia que hay. La savia pues es ese líquido donde van nutrientes, y entonces ellos también chupan allí. También barrenan la corteza de tallos y ramas, semillas y frutos. Barrenan quiere decir hacer túneles, hacen túneles en las cortezas de los tallos. Aquí hemos ya prácticamente en una rama, vemos aquí como este gusano está barrenando o haciendo túneles, igualmente los picudos ya en frutos y también en las semillas, también hacen sus túneles, sus orificios también. También taladran o minan las hojas. Minan es que hacen también en las mismas hojas unos túneles por donde ellos van, como vemos aquí la liliomisa, SPP hace esto, galería de la liliomisa aquí, y la pupa también. También producen agallas y crecimientos cancerosos en la planta. Vemos estas agallas que tenemos aquí y crecimientos cancerosos como este otro que tenemos. Otro es que atacan raíces y tallos subterráneos. Trabajan esa parte. Los tallos subterráneos, las raíces, están por debajo de la tierra. Ellos también comienzan a atacar allí. Un ejemplo de esta filínido se alimenta de las raíces de la cebolla, calabaza y brócoli. Por otro lado, también ellos provocan daños indirectos por la diseminación de microorganismos. Entonces, por ejemplo, algunos insectos transportan virus, ¿ya? Y al llegar y chupar, dejan el virus ahí, ellos se van y el daño lo siguen haciendo los virus que ellos trajeron al lugar. Entonces, transportan microorganismos también, y ese es un daño indirecto. Los síntomas de estos daños ayudan a determinar el tipo de plaga. De acuerdo a los síntomas que presenta la planta, se determina el tipo de plaga que está atacando. Normalmente se hace el diagnóstico de la plaga con base en el tipo de insecto, ya que este es más fácil de reconocer por su tamaño, su forma y color. Vamos a estudiar las órdenes de los insectos más comunes que se presentan en los cultivos, ¿ya? Los insectos parásitos más comunes pertenecen a uno de los siguientes órdenes que vamos a estudiar. Los insectos parásitos. Parásitos quiere decir que ellos llegan y consumen ahí para ellos y hacen el daño a la planta. Y los insectos parásitos más comunes pertenecen a uno de los siguientes órdenes. Uno, los homópteros. Los homópteros, ahí tenemos los pulgones, escamas, chicharritas, chinches, mosquitos, mosquitos blancos. Los homópteros son picadores y chupadores. Pican y chupan. Entonces, ese es el daño que ellos hacen. Los homópteros. Entonces, como vemos, hay pulgones,
Ahorita vamos a ver todo cada uno de ellos. Escamas, chicharritas, chinches, mosquitos blancos. Tenemos también los coleópteros. Los coleópteros son estos donde están los picudos y los mayates. Son como unos cucarroncitos. Mayates y picudos. Son los coleópteros. Los dípteros son las moscas, mosquitos, ejenes. Estos son otro tipo de orden de insectos parásitos en las plantas. Tenemos los lepidópteros, son las palomillas, las mariposas. Tenemos los tisanópteros, entre esos tenemos el trix, que es este que tenemos acá. Lo vamos a escuchar mucho, los trix que hacen daño. Entonces, pertenecen al orden los tisanópteros. Vamos a estudiar un poco más ya cada uno de ellos individualmente. Tenemos los homópteros. Aquí tenemos los pulgones. Estos son los pulgones que también son muy comunes en la huerta. Entonces, los pulgones causan daños directos, como deformaciones de las hojas y daño indirecto también porque por la diseminación de virus. Entonces hacen dos tipos de daño. Directo porque dañan los tejidos de la planta, comen allí, deforman las hojas. Y el daño indirecto es que diseminan virus. O sea que para el control de ciertos virus vamos a ver que tenemos que controlar los pulgones. Tenemos el pulgón verde del género Apis. Ataca los cultivos de la col, el frijol, tomate, maíz y vid. Tenemos el pulgón verde del género Missus. El insecto este chupa la savia de frutas y ramas tiernas del durazno, así también como las hojas de la berenjena, el chile, los tomates, lechuga, melón, papa y remolacha. Tenemos el pulgón manchado del género Pterioapis. Este pulgón secreta e inyecta una sustancia tóxica en la planta de alfalfa, provocando el amarillamiento de las nervaduras de las hojas. Las nervaduras, creo que las estudiamos, son como esas nervios que tiene las hojas. El pulgón negro del género de los tosópteros ataca a los cítricos, es donde más se ve, enchinando las hojas jóvenes y las ramitas de los árboles. Favorece el crecimiento de hongos de color negro sobre las hojas. Ustedes lo van a ver en los cítricos, van a ver que la hoja se vuelve como negra, se le forma como algo negro que está ahí, que a veces usted lo quita con la mano a las hojas, pero ese es un hongo que está ahí. Ese hongo de color negro es favorecido el crecimiento por este tipo de pulgón, ¿ya? Él es el que transmite o lleva este tipo de hongo de color negro sobre las hojas. Tenemos ya entramos dentro, esos fueron los pulgones. Dentro del orden de los homópteros también tenemos las escamas, que son estas que tenemos aquí. Las escamas se encuentran sobre frutales como guayabo, durazno, aguacate y sobre todo los cítricos. Usted lo va a ver allí, así como lo vemos acá. También estas escamas están cubiertas con una concha convexa de material secretado de diferentes colores según el género. Hay diferentes tipos de escamas. Escondido bajo esta concha chupan la savia de las plantas. Igualmente en el anterior, esta es la concha que los cubre, pero ellos están abajo. La verdadera insecto aquí, parásito, está aquí debajo y él está chupando. Y esto es como protección. Igualmente este que tenemos aquí, este otro tipo de escamas. Ellos están escondidos debajo chupando. Tenemos la escama roja del género Chrysophallus, que infecta las hojas, ramas y frutas debido a las secreciones tóxicas de estos insectos. En las hojas y frutas aparecen manchas amarillas. Tenemos otro tipo de escamas como son los piojos harinosos del género Pseudococcus. Daña el chile y los cítricos. Las frutas maduran demasiado temprano, ya son atacados por este tipo de escamas como es el piojo harinoso del género Pseudococcus. Dentro también ya de los homópteros tenemos las chicharritas. Esta que tenemos aquí, las chicharritas. Estos insectos se reconocen por colores brillantes. Son aproximadamente 0.5 milímetros de longitud. Las chicharritas
Dentro de eso tenemos las chicharritas, la papa del género Empoasco. Ataca principalmente frijol, papa, alfalfa, maíz y arroz. Produce decoloraciones y quemaduras de las hojas. Dentro de los homópteros también están los chinches. Uno de ellos tenemos el chinches de la familia Caccidea con sus alas desplegadas y del género Ligus con sus alas replegadas. Aquí tenemos este chinche de la familia del género Ligus. Ahora, por su gran voracidad, este chinche Ligus, los chinches de este género Ligus pueden causar graves daños en cultivos como alfalfa, algodón, frijol, remolacha y zanahoria. Las frutas son pequeñas, o sea, que no se desarrollan bien y muestran oquedades. Ese es cuando estos chinches están atacando. Las frutas se quedan pequeñas y no se desarrollan bien. Tenemos también los mosquitos blancos, otro grupo de insectos de los homópteros, de los insectos, de este orden de los homópteros, ¿no? Estos insectos tienen el cuerpo y las alas cubiertas con polvo blanco. Por eso se llaman mosquitos blancos. Aquí vemos uno de ellos. Tenemos el mosquito blanco del género Vermicia. Chupa la savia del tomate, melón y pepino. La planta pierde su vigor, se amarillan y mueren. Bueno, ahí vimos el grupo de los homópteros y vemos diferentes tipos de insectos de ese orden. El otro orden es de los coleópteros, que son como cucarrones. Y este orden incluye un gran número de insectos masticadores que se alimentan de las hojas, de los brotes tiernos, de las flores. Son grandes destructores. La mayoría de estos insectos son de color brillantes, a veces de contraste metálico. El orden incluye los mayates, que son estos que están aquí, si ustedes ven es un color metálico brillante, y los picudos, que tienen esta forma aquí de pico largo. Los mayates, como este, que son bien brillantes, pertenecen a diferentes familias y géneros. Los más comunes son los siguientes de los mayates. Las catarinitas, de la familia de las Cocinidae, del género Epilacea. Su nombre común es conchuela del frijol. Es muy destructivo este tipo de mayates. Tenemos también el botijón, de la familia Melodiae, del género Epicauta. Su nombre común es botijón o burro de soya. Son de color negros o grisáceos, atacan la soya, frijol y algunas leguminosas. Tenemos las catarinitas de hojas de la familia Chrysomelidae, que es esta. Se alimenta principalmente de hojas y flores. Las larvas se encuentran sobre las raíces. Son barrenadores de raíces y tallos. Atacan frijol, soya, melón, pepino, sandía, papa y berenjena. Otro grupo de los coleópteros son los picudos, que también son variados. Tenemos los picudos típicos, pertenecen a la familia de los Curculionidae. Se distinguen por un pico delgado como prolongación de su cabeza. Es un pico delgado como prolongación de su cabeza, como este que tenemos aquí. Son de color café o negro, con pecas amarillas o rojas. La pared del cuerpo es dura y a veces verrugosa. Tienen verrugas como esta que tenemos acá. Tenemos el picudo adulto del algodonero, del género Antonomus, con sus alas plegadas. Tenemos el picudo del ejote del género Conotrachelus, que ataca al aguacate y guayabos, deformando los frutos y provocando su caída temprana. Bueno, ese es un grupo. Tenemos también otros picudos, picudo amarillo que ataca el banano, plátano, y el picudo negro que también lo vimos inicialmente. Eso lo vamos a ir conociendo en la medida en que la enfermedad a los ataques de los insectos, ¿no? en los cultivos. Tenemos el grupo de los dípteros, que estos son moscas, mosquitos, jejenes. Los insectos de este orden tienen partes bucales de tipo picudo chupador. Utilizan solo un par de alas para el vuelo.
Las larvas carecen de patas. Las larvas son una de las, digamos, de la morfología, de las transformaciones que va sufriendo de huevo. El huevo pasa a larvas y así sucesivamente hasta llegar al insecto adulto. Entonces las larvas generalmente son los gusanitos que vemos, ¿no? Las larvas carecen de patas y la cabeza no tiene ojos. El daño principal es causado por las larvas de los dientes. No es tanto el insecto adulto, sino las larvas de ellas son las que producen estos daños. Tenemos la fruta, la mosca de la fruta del Mediterráneo, un ejemplo del género Ceratitis. Aquí tenemos su larva, provoca plagas en los cítricos, manzano, peral, membrillo y cafeto. Las larvas que son estos gusanitos que vienen de ellos, perforan la pulpa de la fruta, favoreciendo el desarrollo de enfermedades fungosas, enfermedades a partir de hongos y enfermedades bacterianas, que es a partir de bacterias. Tenemos las moscas antomidas del género Ilemya. Las larvas se alimentan generalmente de materia en descomposición, pero algunas, como la de las moscas de la cebolla, perforan el tallo subterráneo y los bulbos de la cebolla, como vemos aquí. Tenemos el orden de los lepidópteros. Los lepidópteros, los insectos de este orden, tienen dos grandes alas membranosas, pero no transparentes, debido a que están cubiertas en ambos lados por escamas diminutas o pelos cortos aplanados. Las larvas tienen la forma de un gusano con bucales masticadores, o sea, tienen bocas para masticar las larvas y hacerlos daño. Mariposa del barrenador del fruto del melón y pepino, del género Diapania. Las larvas perforan los frutos del lado inferior. Uno ve la mariposa y lo ve muy bonito, que esté en el huerto, se ve hasta bonito cuando andan volando. El problema es que ponen sus huevos y de ahí salen las larvas y comienzan ellas sí son las que hacen el daño, ¿no? Mariposa y gusano de col del género Pieris. Este es su gusano o su larva. Las larvas están cubiertas de pelos finos, atacan los tejidos de las hojas de la lechuga y la col. Tenemos el otro orden, que ya lo nombramos anteriormente, los tisanópteros. El trix es este orden de insectos incluye los trix, que tienen, es un orden de insectos que hay varios, pero el que ataca o el que más es como un insecto parásito en las plantas, son los trix, que tienen dos pares de alas o a veces no tienen ninguna. La parte membranosa del ala tiene forma de un palito con pelos largos. Los adultos tienen bucales, o sea, boca de tipo chupador, raspador también, es chupador, raspador, chupa y raspa. Son insectos pequeños que saltan y vuelan rápidamente. Tenemos el tris de la cebolla, del género Trix tabaco, de color amarillo. Su longitud es de 1 milímetro. Ataca muchas plantas, pero causa daños graves en cebolla, en col, en frijol, tomate, melón y pepino. Ahí es donde ataca haciendo daño. En otras, pues no hace daño, pero en esta sí. Raspan y perforan las hojas, chupando la savia de la planta, causan la deformación de las hojas. Bueno, dentro de las plagas animales, de los animales invertebrados, vimos el grupo de los homópteros, ¿ya? Perdón, de los insectos como tal. Y el otro grupo de animales invertebrados, además de los insectos, tenemos los ácaros. Estos son los ácaros. Generalmente se le dice arañitas, pero en sí no pertenecen al grupo de los arácnidos. Ellos son ácaros. Los ácaros se distinguen de los insectos antes mencionados por tener un cuerpo sin segmentos. O sea, es un solo cuerpo, mientras que los ácaros tienen un solo cuerpo
sin segmento, mientras que los insectos sí tienen partes, diferentes partes en su cuerpo. No es así completo como esto. Los ácaros o arañas, le dicen arañas, pero en sí no son del grupo de los arácnidos. Pican las hojas y viven de la savia de la planta. Por el ataque, las plantas pierden su vigor, las hojas se secan y se vuelven de color café. Dentro de esos tenemos la araña de dos manchas del género Tetranychus, ¿ya? Inclusive hay unos ácaros que son buenos, son controladores de otros. Pero esta araña de dos manchas del género Tetranychus ataca muchas plantas, especialmente los algodoneros, tomate, melón y pepino. Tenemos también la arañuela roja de cítricos del género Phanonychus. Tenemos también el arador de naranja del género Phyllocotruta. Es otro ácaro que ataca a los cítricos, como ven ustedes ahí la imagen. Chupan la savia de la piel de la fruta, de la naranja. Se identifican por las manchas rojizas en la fruta, especialmente naranja y cítricos. Y aquí tenemos el ácaro. Bueno, miremos ahora el control biológico de insectos. Vamos a ver varias partes. Yo no sé si yo inicialmente, bueno, cuando vamos a ver ya los virus, bacterias, hongos, tengo que estudiarles esa parte, que no la hemos estudiado. Pero bueno, aquí ya vimos el tema de los insectos, vimos las órdenes más comunes dentro de los insectos parásitos, porque hay insectos que son benéficos, ¿ya? Vamos a mirar esta parte del control biológico de insectos, o sea, el control biológico de insectos. Ya vieron el tema de la alelopatía, vimos también el tema de la trofobiosis. Entonces, esos puntos son importantes, ¿ya? Dentro del control biológico de insectos hay varias maneras de controlar los insectos. Tenemos bacterias entomopatógenas. Entomo quiere decir insectos, patógenas, enfermedad. Entonces son bacterias que producen enfermedades en los insectos dañinos. Esa es una manera de hacer un control biológico de insectos. O sea, se le aplican bacterias que le hacen daño, producen enfermedades a los insectos malos, entre comillas. Entonces ellos matan esos insectos. Entonces, bacterias entomopatógenas. Recuerden, entomo, insecto, patógeno, enfermedad. Enfermedades causadas a los insectos. Y en este caso son bacterias las que causan esto. Hongos entomopatógenos son hongos que causan enfermedad en los insectos. Tenemos plaguicidas botánicos con plantas medicinales. Tenemos repelentes de insectos. Tenemos también virus entomopatógenos. Nemátodos entomopatógenos. Creo que también dimos ya los nemátodos o no. Bueno, no hemos estudiado los nemátodos. Son unos pequeños como unos gusanitos, ¿ya? Que hay nemátodos patógenos y nemátodos entomopatógenos. O sea, nemátodos beneficiosos. Estos nemátodos producen enfermedad en los insectos. También tenemos trampas para insectos y tenemos tierra y atomía. Entonces, ese sería el control biológico de insectos, aplicando los conceptos de alelopatía, los conceptos de trofobiosis que ya vieron en la clase pasada. Bueno, esta es la trofobiosis, pues yo creo que ya se los explicaron. Bueno. La trofobiosis es una teoría o doctrina según el estado nutricional de la planta, así es el ataque, ya sea mayor o menor, por los insectos y las enfermedades. O sea, una planta depende mucho de su nutrición. Si la planta está desnutrida, fácilmente la atacan los insectos y también las bacterias, los hongos. Una planta más bien nutrida tiene mayor capacidad de resistencia ante el ataque de plagas y enfermedades. No quiere decir que no la vayan a atacar, pero es mucho menos. Una planta más desnutrida, más enfermedades le caen. Es como el cuerpo humano, igual, el mismo principio. Entre más desnutrido usted esté, más enfermedades le vienen.
Y la alelopatía, que es la combinación de ciertas plantas con otras para dañinos o atraer insectos benéficos, porque hay insectos también controladores, como ya lo hemos dicho anteriormente. Entonces vamos a ver el control biológico mediante microorganismos. ¿Ya? Aquí vemos fumigaciones y le cae ese fumigo, que serían bacterias, hongos, virus, sobre determinado insecto y automáticamente se van reproduciendo y lo van matando, terminan matando. Se han identificado microorganismos que atacan específicamente a los insectos en algunas de sus fases de desarrollo. Yo creo que no hemos dado aquí las fases de desarrollo de los insectos y va a tocar hacer ese estudio para que conozcamos un poco más sobre los insectos, su desarrollo y las diferentes etapas que ellos tienen. Más del 80% de las enfermedades que se producen en los insectos tienen como agente causal los hongos. O sea, cuando un insecto muere de forma natural, es por el 80% de las enfermedades son los hongos que atacan a ese insecto de manera natural. Así usted no lo haya fumigado ni lo haya echado en el medio ambiente ahí y los atacan a ellos. De ahí donde se ha visto, pues se ven insectos que mueren, lo van a investigar de que murieron y ven que están infectados por hongos, investigan qué tipo de hongo es el que le cayó, lo reproducen en un laboratorio, después lo reproducen, lo venden, lo empaquetan y lo venden y pues la gente lo utiliza y donde le cae y ese insecto es susceptible a ese tipo de hongo, el insecto muere. En la actualidad se conocen aproximadamente 750 especies de hongos entomopatógenos que infectan artrópodos, visitantes de las plantas, el suelo y el agua. Como ven ustedes aquí, estos que están allí. Tenemos también bacterias entomopatógenas, bacterias. Las bacterias más patogénicas se introducen a los hospederos cuando estos comen alimento contaminado. Estas bacterias se multiplican en el aparato digestivo de los insectos. O sea, usted fumiga su bacteria entomopatógena, el insecto llega a comer y al comer esas bacterias van metidas ahí en esa hoja que se está comiendo y le llega al intestino y ahí comienza a hacer el daño en el insecto. Produciendo en el aparato digestivo de los insectos, se multiplican allí, produciendo algunas enzimas como la lecitinasa, las proteinasas y toxinas, las cuales dañan las células del intestino medio y facilitan la invasión del hemocele del insecto. Entonces, todo eso, pues, eso lo pueden hacer estas bacterias también. Ahora, para el control de plagas en algunos cultivos se han utilizado algunas especies de bacterias, especialmente bacilos, entre los cuales los más importantes de los bacilos, que son tipos de bacterias que se han utilizado, tenemos el Bacillus thuringiensis, que es muy conocido. El Bacillus thuringiensis es un bacilo gram positivo, una bacteria que durante su fase de esporulación, de esporas, como es una bacteria, pues se da en forma de esporas, produce una inclusión parasporal conformada por proteínas CRI. Estas proteínas CRI tienen una actividad biológica contra los insectos plagas. Gracias a esta proteína, Bacillus thuringiensis presenta toxicidad contra larvas o gusanos de insectos plagas de los órdenes de las lepidópteras, de las coleópteras y de las dípteras. Ya estos órdenes los hemos visto, ¿no? Entonces, esa proteína CRIP, que lo genera el Bacillus thuringiensis, aquí vemos el gusano, larva, que está comiéndose sus bacterias que están aquí en la hoja sin darse cuenta. Y hay una solubilización, un cambio que todavía no es toxina, y hay una enzima, la proteasa, que hace que se active la toxina, y esa toxina pues comienza a entrar aquí y comienza a hacer su daño, provocando la muerte del insecto.
¿Y de qué insecto? Las larvas o gusanos de las lepidópteras, que son las mariposas palomillas, de las coleópteras, que son los mayates y los picudos, y de las dípteras, que son las moscas, mosquitos, entre otros. Además, es amigable con el medio ambiente. De todo lo que esto veas que son gusanitos en el huerto, Bacillus thuringiensis. Es un producto que ya lo venden comercialmente. Nosotros también lo podemos reproducir. Cogemos el inicial y tratamos de reproducirlo. Bueno, ese es otro tema aparte. Pero para que sepan que también lo venden ya, o sea, hace mucho tiempo, de manera comercial, como vemos aquí este recipiente que lo tiene. Bueno, hay de diferentes formas, vienen en polvo, líquidos. El mecanismo de acción de las proteínas CRI se describió principalmente en lepidópteros, o sea, lo que son el orden de mariposas, palomillas, como un proceso de múltiples etapas que ocurren allí. Provoca la muerte del insecto. Los cristales del Bacillus thuringiensis son ingeridos y luego solubilizados en el intestino medio del insecto, tras lo cual se liberan las proteínas cristalinas en forma de protoxina. Aquí vemos el gusano que viene a comérselo, pero ahí se echa el Bacillus thuringiensis y viene aquí y le da la intoxicación. Entonces, estas no producirán el daño, sino que deberán ser procesadas por proteasas intestinales para generar las toxinas activas que llevarán a la muerte de la larva. Entonces, ya cuando llegan las proteasas que actúan sobre esta proteína CRIP, transformándole o generando proteínas o toxinas activas que van a llevar a la muerte de la larva. ¿Cuáles son los insectos susceptibles al Bacillus thuringiensis? O sea, más que todo, pues a la larva, no es al insecto como tal, sino a la larva, al gusanito que sale del huevo que ellos ponen. Estos insectos colocan un huevo, ese huevo se vuelve larva de una vez. Bueno, hay otros que no es tanto el proceso así, pero son los gusanos de lepidópteras y dípteras. O sea, el que tiene que ver, lepidóptera tiene que ver con mariposas, hormigues, y dípteras son el grupo de las moscas, mosquitos, jejenes. Otra bacteria entomopatógena, o sea, bacterias que provocan muerte o daño, enfermedad en insectos dañinos. La P. fluorensis. ¿Cuáles son los insectos susceptibles a la P. fluorensis? Lepidópteros, sus orugas, orugas o gusanos o larvas. También los escarabajos de la papa, como la Lectinotarsa desenlineata, esta que tenemos acá, es susceptible al P. fluorensis. Tenemos otro tipo de bacterias entomopatógenas, como la Rickettsia melolotae. ¿Cuáles son los insectos susceptibles a esta bacteria? Las coleópteras, dípteras y ortópteras. Coleópteras ya saben que son mayates y picudos, dípteras son moscas, mosquitos, jejenes, y las ortópteras son, bueno, los que en algunos países dicen chapulín, otros dicen saltamontes. Entonces vimos ya hongos entomopatógenos, bacterias entomopatógenas, y ahora tenemos los virus entomopatógenos. O sea, virus entomopatógenos son virus que producen enfermedad en insectos. Los virus entomopatógenos son microorganismos que producen enfermedades infecciosas que se multiplican en los tejidos de los insectos hasta eventualmente ocasionar su muerte. Son parásitos intracelulares obligados, pero pues no pueden reproducirse fuera de la célula del huésped, ya que necesitan un organismo vivo para su multiplicación y diseminación. Bueno, ¿qué pasa? Los virus no son seres vivos. Ellos no se producen como las bacterias, como los hongos. Los virus necesitan son paquetes de ADN, de ARN, y esos paquetes, ellos necesitan reproducirse
dentro de células. Necesitan un medio para reproducirse. Y tienen que ser células huésped de estos paquetes de ARN. Ellos necesitan un organismo vivo para utilizar los mecanismos de ese organismo virus, de ese organismo vivo, para multiplicarse y diseminarse. Entonces, por eso es que no se considera a los virus como un microorganismo, porque los virus no tienen vida. Los virus simplemente son paquetes de ARN y estos componentes. Entonces, necesitan algo donde un ser vivo para reproducirse. Por eso utilizan las células vegetales de las plantas. Entonces, utilizándolos como insecticidas virales, puede ocasionar la muerte de grandes poblaciones de plagas de importancia económica. Ahora, los virus dañinos, no estamos hablando ahorita de los virus, pero los virus entomopatógenos, ellos buscan entonces, ya son las células animales. Estaba hablando anteriormente de los virus, digámoslo así, maléficos, que hacen daño a las plantas, que necesitan de un virus, en este caso utilizan la célula vegetal. Pero los virus entomopatógenos, ellos es lo contrario, ellos necesitan células, digámoslo de esta manera, de animal, en este caso de insectos, de los insectos, entonces de las células de los insectos para reproducirse. Y entonces van a hacer un daño allí. Entonces, se puede utilizar los virus patógenos como insecticidas virales que pueden ocasionar la muerte de grandes poblaciones de plagas de importancia económica. O sea, de plagas, grandes poblaciones de plagas que hacen daño a las plantas, entonces, y que hay pérdidas económicas. Se puede utilizar estos virus entomopatógenos para controlarlos. Los estudios sobre virus que atacan a los artrópodos son muy importantes porque existen más de 700 virus que tienen la capacidad para infectar especies de insectos de varios órdenes. Muchas de estas enfermedades ocurren naturalmente en insectos de importancia agrícola, o sea, sin necesidad de echárselo, así ocurren. Muchos insectos van muriendo en la naturaleza normalmente por el ataque de estos virus a ellos. La familia Baculobiridae es la más numerosa y estudiada de los virus entomopatógenos. Esta familia agrupa a virus de ADN de doble cadena cuyos viriones están característicamente divididos en una matriz proteica llamada poliedro o cuerpo de inducción. Bueno, yo creo que a mí me faltó un poco, se me pasó esa clase, yo creo que no la hemos dado aquí de lo que es bacterias, lo que son los hongos, lo que son los virus, creo que no la he dado, me va a tocar la próxima clase. Debería ser primero esta, ¿no? Porque aquí estamos hablando de los virus, pero ya teníamos que haber aprendido sobre los virus, sobre las bacterias, sobre los hongos, su morfología, por decirlo de esa manera, o su forma. Entonces, el ADN, bueno, eso lo explicaremos cuando veamos los virus. Esa cadena de ADN de doble cadena está incluida, está metida dentro de una matriz proteica, o sea, una proteína lo recubre como su casita, que es un poliedro o cuerpo de inclusión, y adentro de ahí, de esa proteína que está ahí como una casita, adentro está el ADN. Entonces, los virus entomopatógenos, esta familia de la familia Baculobiridae, agrupa virus de ADN de doble cadena, cuyos viriones, el virión viene siendo esa cadena, está incluido en una matriz proteica llamada poliedro o cuerpo de inclusión. Ahora, los virus contaminan a los insectos por vía oral. Normalmente estos son ingeridos con los alimentos presentes en los tallos y hojas. Cuando ellos vienen a comer, ahí como vemos en la imagen, ya esa hoja está fumigada con el virus. Se le ha echado, él come y ahí automáticamente son ingeridos estos virus en los insectos. Entonces, después de la ingestión, el alimento se mueve directamente al intestino externo, dándose los siguientes pasos. En el intestino se disuelve la proteína, o sea, el poliedro en el medio alcalino. El poliedro es esa proteína que
donde está metida la casita, donde está metida la ARN. ¿Ya? En el intestino se disuelve esa proteína, en el medio alcalino, intestino ya delgado, el pH menor de 7.5, se libera la partícula viral o virión. Entonces la partícula viral es esa cadena proteica, el ARN, se libera ahí, y la partícula viral se fusiona con la membrana de las células del intestino, penetra los núcleos cápsides a la célula, y en la célula se transporta al núcleo. Y ya en el núcleo se desprende la cápside y se libera el ADN, y el ADN en la plantilla para replicar el ADN genoma viral. El virus toma el control de los mecanismos para la producción de moléculas, polipéptidos y ácido nucleico, y lo utiliza para la producción de nuevas partículas virales. En otras palabras, el virus entra, la casita se disuelve, y más adelante se sale el ADN, que es el genoma viral, y se va, todo eso llega al núcleo, y en el núcleo se apropia de los mecanismos de la célula animal que tenemos, bueno, de las células las diferentes células del insecto, y de ahí hay una nueva producción de partículas virales. Se multiplica el virus, en otras palabras, y va haciendo daño automáticamente en el insecto. Entonces el insecto ya queda afectado por el virus. Bueno, al final de todo, esto se convierte en un saco de virus, y hay una muerte del insecto con la consiguiente ruptura del integumento. Hay una liberación de esos virus que se siguen repoblando, siguen creciendo, y hay una dispersión de ese virus. Dentro de los virus de entomopatógenos, mira, aquí está la estructura de un virus. Eso lo vamos a explicar en la próxima clase. Este es el poliedro, que es como la casita. Esto es lo que es de proteína. Aquí tenemos una envoltura nucleocápside, que es el virión. La cápside, que es esta parte de acá, y este es el ADN más proteína que también tiene. Bueno, en la próxima clase vamos a explicar esto. Pero hay un virus entomopatógeno que es el virus de la poliedrosis nuclear. Virus de la poliedrosis nuclear. Los insectos susceptibles, que los mata, si le cae a ellos directamente, porque el virus, si tiene la ventaja, al mismo insecto lo puede dañar. No es a la larva, sino al insecto propiamente. Tenemos las lepidópteras, las himenópteras, coleópteras, dípteras, neurópteras y otras. Entonces, las lepidópteras, que ustedes saben que son estas, que son los adultos, las mariposas, palomillas. Las himenópteras son estas, tipos como de abejas. Las coleópteras ya son estos cucarrones que ya vimos. Las dípteras o moscas, mosquitos, jejenes. Neurópteras, tenemos esta que tenemos aquí, de este grupo. Y tenemos también, entonces vemos que hay virus entomopatógenos, y el más conocido es el virus de la poliedrosis nuclear. Tenemos también los hongos entomopatógenos, hongos que le hacen daños a insectos. Aquí vemos la invasión y la adhesión del hongo. Estos son los hongos al cuerpo del insecto. Y después germinación de las esporas y penetración en el cuerpo del insecto. Ya los hongos, ahí ya hacen ya hay salida de las esporas. O sea, la germinación de las esporas. Aquí caen prácticamente las esporas del hongo, vienen viajando, caen aquí, se crecen, se germinan y penetran sus hifas al interior del insecto. Y ya viene la multiplicación del hongo y liberación de toxina al interior del insecto, causándole la muerte. Aquí vemos un ejemplo de un insecto ya invadido por el hongo. El hongo invade la hemolinfa, por la que la muerte del insecto se debe a una combinación de daños mecánicos producidos por el crecimiento del hongo, desnutrición, porque están chupándose todo el alimento que tiene, prácticamente sacándoles la comida al insecto, y por la acción de los metabolitos secundarios que se producen, o toxinas
que el hongo produce también lo mata. Entonces, es por varias formas, ¿no? Por invasión, daños mecánicos, porque van obstruyendo las vías, la desnutrición que provocan, y fuera de eso las toxinas que producen el hongo, todo eso va produciendo la muerte. Durante el proceso de invasión se producen cuerpos hifales, o sea, unas hifas y protoplastos que carecen de una pared celular, por lo que no son detectados por los hemocitos. O sea, unas células que tienen de defensa. Ellos ahí no lo detectan al hongo. Entonces, lo que provoca que el hongo se disperse en el insecto para adquirir nutrientes, ocasionándole la muerte. Y se van desarrollando. ¿Cuáles son los hongos entomopatógenos? Tenemos la Beauveria baciana, muy conocida. ¿Cuáles son los insectos susceptibles a la Beauveria baciana? Los coleópteros, los eminópteras, lepidópteras, dípteras, trix, mosca blanca como esta que tenemos aquí. Esta es la mosca blanca, este es el trix, y tenemos las dípteras, lepidópteras, eminópteras, coleópteras. Tenemos también la Metarrhizium anisopliae, otro hongo entomopatógeno. ¿Cuáles son los insectos susceptibles? Aneolamia spp, Prosapia, Filofala spp. Perdón, yo me equivoqué aquí. Es Metarrhizium anisopliae, no es Verticillium lecanis. Aquí fue el daño que estuvo. Bueno, ahora tenemos aquí el Verticillium lecani, otro hongo entomopatógeno. Esta es su estructura, su forma. ¿Cuáles son los insectos susceptibles? Para la Verticillium lecani, Brevicorine brassicae, los áfidos, que son estos, o pulgones, áfidos o pulgones es lo mismo, mosquita blanca, que es esta, trix, que son estos. Y tenemos por último aquí también ese grupo, los nemátodos entomopatógenos. Los nemátodos son una especie de gusanitos, como estos que ustedes ven acá, microscópicos. Son gusanitos microscópicos que están en el suelo, también en el medio ambiente. Hay unos que hacen mucho daño en las plantas, especialmente en las raíces, los nematodos. Inclusive producen daños que deforman las raíces, le salen como unas bolas a las raíces y son causados por los nematodos. Pero hay unos nematodos que son benéficos, como los nematodos entomopatógenos, nematodos que producen enfermedades a insectos dañinos. Tenemos la Steinerma carpocascae, es esta que vemos acá. ¿Cuáles son los insectos susceptibles? Los gorgojos, el gusano cortador negro, que es este, el gusano cortador común, la polilla del melocotón. Estos son los gorgojos. Tenemos otro nemátodo entomopatógeno, la Steinerma glaceri. Aquí está el gusanito. ¿Cuáles son los insectos susceptibles? Gusanos blancos como estos, gorgojos, el gusano cortador negro, el gusano azul, que es este que tenemos aquí, el gusano cortador del césped, el gusano cogollero, por ejemplo, del maíz, gusano cogollero del maíz, afectado por este Steinerma glaceri. Bueno. Miremos ahora, ese fue los controles con virus, bacterias, hongos y nematodos entomopatógenos. O sea que ustedes ven, la misma naturaleza tiene maneras naturales de controlar los insectos plagas. Entonces, hay insectos o hay microorganismos benéficos. Así como hay unos maléficos, hay unos benéficos. El equilibrio es lo que se busca allí. Entre esos dos mantienen el equilibrio natural. Cuando se destruyen los insectos o los microorganismos benéficos,
se reproducen los malos. Ahora vamos a ver algunos controles biológicos mediante plaguicidas botánicos. Ha demostrado que estos compuestos afectan a las poblaciones de insectos, disminuyen la supervivencia de desarrollo y la tasa de reproducción de los insectos, o sea, los plaguicidas botánicos. Entonces afectan a las poblaciones del insecto, disminuyen la supervivencia de desarrollo y la tasa de reproducción también de ellos. Varias plantas que pertenecen a diferentes familias contienen una serie de fitoquímicos. Los fitoquímicos son químicos que están dentro de la planta y estos pertenecen a diferentes familias, estos fitoquímicos, como saponinas, como los taninos, como los alcaloides, los di y triterpenoides, entre otros grupos que hay ahí, los cuales presentan alta actividad insecticida, ¿ya? Están en la planta. El efecto nocivo de los extractos de plantas o sus compuestos puros contra los insectos se puede manifestar de diversas maneras, incluyendo la toxicidad, la mortalidad, inhiben el crecimiento, maten, ya no se reproducen, la supresión del comportamiento reproductivo, o sea, los insectos están ahí, pero cuando se le aplican esto, hacen que no se apareen, o sea, no se generen nuevos insectos dañinos. Reducen también la fertilidad y la fecundidad de estas plaguicidas botánicas. Existen muchas estructuras diferentes de metabolitos secundarios que superan a la de los primarios. Entonces, resulta que cuando usted aplica el compuesto, lleva unos metabolitos primarios. Los metabolitos, digamos, son sustancias, pero cuando ya se transforma ese metabolito y genera otro producto que es un metabolito secundario, tiene un efecto que al otro, al primario. Entre los más comunes podemos citar lo siguiente. Tenemos los terpenos. Los terpenos son los principales componentes de los aceites esenciales, provocan repelencia, inapetencia y evitan la oviposición. La oviposición es la postura de huevos. Evita eso, produce inapetencia en el insecto de no comer, le provoca también repelencia, o sea que no le gusta ese olor, y entonces los terpenos generan eso y son los principales componentes de aceite esencial. Tenemos los fenoles, otros fitoquímicos, otro grupo de fitoquímicos, son compuestos hidroxilados que pueden hidroxilados porque tienen el grupo hidroxilo, que es el grupo OH, ¿ya? OH, y tienen un anillo bencénico aquí. Entonces son compuestos hidroxilados porque tienen muchos grupos OH, que pueden actuar como antialimentarios, ¿no? Otros, como los taninos, actúan como barreras por su sabor amargo. Y las cumarinas inhiben el crecimiento de hongos y son tóxicas para nemátodos dañinos, para ácaros e insectos. Los alcaloides, otro grupo, son el grupo con mayor diversidad en cuanto a metabolitos secundarios. Tienen una gran variedad de efectos tóxicos. Uno de ejemplo de ello es la nicotina. Tenemos también glicóxidos cianogénicos, liberan cianuro, porque tiene este grupo que tienen aquí, ciano. Entonces liberan este grupo, se libera cuando se hidroliza los glicóxidos cianogénicos, se rompe aquí y esto queda liberado el cianuro, por lo que son tóxicos, cianuro es tóxico, son tóxicos y repelentes también de insectos. Tenemos compuestos azufrados, los más importantes son los tiofenos, este es el tiofeno, S, que es azufre, por eso se llama tio, porque tiene el grupo azufre, el elemento azufre, y estos son los tiofenos. Derivados de estos hay varios, ¿no? Y los cuales tienen una acción insecticida y nematicida, o sea, contra insectos y contra nemátodos perjudiciales. Tenemos también los flavonoides. Los flavonoides, esta es la estructura de un flavonoide, anillos bencénicos aquí también, y son compuestos que proporcionan color a las plantas. Este es el que le da color a las plantas,
sea, en su composición normal de una planta, los colores se lo dan los flavonoides. A las flores, por ejemplo. Entre los flavonoides tenemos la rotenona. Por ejemplo, actúa como inhibidores enzimáticos y tienen actividad repelente, los flavonoides. Entonces, la agricultura orgánica promueve el equilibrio entre el desarrollo agrícola y los componentes del agroecosistema, y por esto los plaguicidas botánicos aplicados tanto preventivamente, se aplican para prevenir, como para controlar un ataque severo de plagas, respetan este principio porque además de su efecto tóxico o repelente, se descomponen rápidamente y no causan resistencia. Entonces, por eso la agricultura orgánica promueve estos plaguicidas botánicos, porque a pesar que tienen un principio tóxico y repelente a las plagas o a los insectos, se descomponen rápidamente y no causan resistencia. Porque a veces el insecto, cuando le llega una sustancia que le hace daño, entonces se acomoda a esa sustancia y al final crea una resistencia que, aunque igualmente le hacía daño, ahora ya no le hace, porque creó la manera de hacer resistencia a eso. Pero en este caso no, porque se descomponen rápidamente los principios activos, los fitoquímicos, y no causan entonces resistencia, porque para causar resistencia tiene que estar el insecto constantemente manteniendo un contacto directo con él, y como se descomponen rápidamente, no tiene ese contacto tanto tiempo y entonces no crea resistencia. Tenemos entre los plaguicidas botánicos, tenemos el Videns pilosa, que es esta plantica. Le dicen cadillo en algunas partes porque esta flor se va secando y queda unas cositas negritas, delgaditas, que se pegan en la ropa, aquí hay bastante aquí en la finca. O habían bastante, porque a veces el clima va cambiando y van desapareciendo ciertas cosas. Este Videns pilosa también es una planta medicinal. Se utiliza especialmente para diabetes, para el tema del azúcar en sangre, inclusive también para el colesterol y triglicéridos. O sea, tiene un efecto medicinal, y además de esto también se utiliza como un plaguicida, un plaguicida botánico. Parte de utilizar las flores, la planta entera. Actividad biológica es insecticida, o sea, contra insectos. Principio activo que contiene alcaloides. Tenemos también la Jatropha curcas o piñón botija, que es este que tenemos acá. Partes de la planta a utilizar: la semilla, el aceite también, que se le saca de allí. Actividad biológica, insecticida, moluscida, o sea, contra insectos y contra moluscos. Los principios activos que contiene: los triterpenos, tiene quinonas, glucóxido cianogénico. Recuerden que el glucóxido cianogénico es ese que tiene en su estructura el grupo ciano, que al liberarse forma cianuro. Y también contiene flavonoides. Tenemos también la escoba amarga o Parthenium hysterophorus, que es esta. Las partes a utilizar: hojas, planta entera. Actividad biológica, insecticida contra insectos y fungicidas contra hongos. Principios activos: los alcaloides que contiene. Tenemos también Tagetes erecta. Esta es muy conocida, la flor de muerto, especialmente aquí en Colombia, en los cementerios hay mucho de esto, porque son flores que le colocan a los muertos. Por eso se llaman flor de muerto, Tagete erecta. Se utilizan las flores, la planta entera. ¿Qué actividad tiene? Nematicida, contra nematodos, insecticidas, insectos, acaricidas contra ácaros. Principios activos: tenemos los tiofenos, fenoles, flavonoides, cumarinas. Tenemos también el Istibus o achicoria dulce. Es una planta que se parece al diente león, la achicoria dulce.
parte de utilizar planta entera, actividad biológica es insecticida. Principios activos tiene fenoles y tiene flavonoides. El Equisetum arvense o cola de caballo. Equisetum arvense o cola de caballo. Hay varias clases, ¿no? Pero es el mismo para utilizarlo. Planta entera, actividad biológica es insecticida. Los principios activos son fenoles y flavonoides. Tenemos el árbol del nin, la Zatata indica. El árbol del nin, muy conocido, el aceite de nin. Lo vamos a nombrar muchísimo porque es un buen insecticida. Se utilizan las semillas, las hojas, el aceite, especialmente el aceite de nin que se vende comercialmente. Actividad biológica contra insectos, antialimentario y fungicida, inclusive para hongos. Principios activos triterpenos, azadilactina. Y tenemos también el insecticida jabón potásico por aparte. También es un buen insecticida, jabón potásico, que lo venden con el aceite de nim. Por ejemplo, aquí vemos un producto de Argentina, creo que es este. Jabón potásico con nim y canela. No crea resistencia. Cuando dicen no crea resistencia, o sea, no crea resistencia al insecto. El insecto se puede volver resistente de tanto echarle ciertos productos, el insecto se acomoda y se vuelve resistente con el tiempo. Pero se ha visto que el jabón potásico con nim, y por ejemplo este tiene canela, no crea resistencia. Entonces tenemos el aceite de virgen de nim aparte, que es un buen insecticida. El jabón potásico aparte también es un insecticida, que también lo venden ya comercialmente. Y vemos esta combinación jabón potásico con nim. En este caso echaron canela también. Entonces, ¿cómo es la preparación? Bueno, por cada litro de la fumigadora, por cada litro de agua, ¿no?, se disuelven de 10 a 12 gramos de jabón potásico y 2 a 3 milímetros de aceite de nim. Este es un potente insecticida. Jabón potásico y aceite de nim. Por cada litro de la fumigadora de agua que usted va a utilizar, se disuelven en 10 a 12 gramos de jabón potásico y 2 a 3 mililitros de aceite de nim. Ese es un buen fungicida como para comenzar. De pronto que no tengamos otras plantas, ya esto es muy común conseguirlo. La Canavalia gladiata o frijol machete que tenemos aquí. Este es el frijol machete, que le dicen en algunas partes. En la parte de la planta a utilizar son semillas de él, la actividad biológica insecticida, molusquicida, o sea, contra insectos y contra moluscos. Principios activos, taninos, triterpenos, esteroides, saponinas, aminoácidos. Aquí solamente estoy dando algunas plantas que nosotros podemos utilizar. Después vamos a ver otras fórmulas ya, como fórmulas, cuántos gramos, todo esto. Aquí solamente mostrándole que hay muchas plantas que podemos utilizar para insecticidas. Tenemos el Lycoperdicus esculetum, un tipo de tomate que utiliza las hojas. La actividad biológica que tiene es insecticida. Principio activo tiene alcaloides, fenoles y cumarinas. Otra planta es este tipo de limoncillo. Es un tipo de planta, la Xanthocillum fagara. La planta entera se puede utilizar. La actividad biológica es insecticida y fungicida, contra insectos y contra hongos. Principios activos, tiene alcaloides, quinonas, taninos, fenoles. Tenemos en la lima o limón dulce, le conocen en otras partes, el Citrus aurantifolia. Y las partes de la planta a utilizar son la cáscara de la fruta. Es insecticida. El principio activo tiene flavonoides y fenoles. El eucalipto también es un plaguicida botánico. Se utilizan los frutos del eucalipto y las hojas. La actividad biológica es insecticida y es repelente fungicida. Es repelente de insectos y es fungicida también. Los principios activos que contienen terpenos, flavonoides y fenoles. El Piper nigrum, o sea, la pimienta, para utilizar la semilla, la actividad biológica es insecticida
principios activos, tenemos taninos y alcaloides. Bueno, esta parte de los plaguicidas botánicos que hemos visto, no hay mucha fórmula allí porque vamos a ver más adelante. Aquí solamente era para que veamos una gran cantidad de plantas que podemos utilizar. Ya. Y esa es otra forma allí. Otro grupo de control biológico que hay son los parasitoides. Los parasitoides son insectos que colocan sus huevos sobre otros insectos. ¿Ya? Y esos huevos, como vemos aquí en este caso, vamos, aquí hay un áfido que está haciendo, este insecto está colocando sus huevos sobre este áfido, que es dañino. Esos huevos se van a convertir en larvas y la comida de ellos va a ser el mismo insecto y lo van matando. O sea, la misma naturaleza tiene maneras de controlarse. Aquí vemos este insecto opositando sus huevos aquí en este otro. Igualmente este está colocando sus huevos aquí y este está colocando sus huevos sobre huevos de otros insectos dañinos. Aquí están los huevos de otros insectos y él está colocando sus huevos dentro de este huevo que está aquí para destruir, para que ellos se coman eso y ya no nace el insecto dañino. Esos son los parasitoides. O sea que colocan, son parásitos de estos otros parásitos. Estos son parásitos porque viven haciéndole daño, no comparten comida, sino que el parásito se chupa lo de lo otro y lo seca. Ya, ese es un parásito. Cuando los dos intercambian, no son parásitos, porque este le puede aportar a este y la planta a él, pero en este caso, él solo se beneficia y este va muriendo. Pero este le coloca, este es parásito de este parásito que está aquí y coloca sus huevos allí. Entonces, los parasitoides son insectos principalmente del orden de las himenópteras, o sea, de avispas, de la vida libre en estado adulto, pero ponen sus huevos en o cerca de otros insectos. Aquí vemos las larvas parasitoides se desarrollan en o dentro de su hospedero. ¿Ya? Puede ser afuera o adentro, causándole inicialmente poco daño, pero a medida que se desarrollan allá adentro, llegan a consumirlo totalmente hasta la muerte, previamente a su pupación. O sea que ese huevo que ellos opositaron allí, o ese huevo que fue parasitado, eh, previamente a volverse pupa, ya llega la muerte porque esos otros se lo han comido. Entre los parasitoides tenemos los Trichogramma sp, que es este que tenemos acá. Parasita huevos de aproximadamente 250 especies de insectos dañinos, en especial del orden Lepidoptera. Entonces la Lepidoptera, o sea, todos esos huevos de mariposas dañinas, él las ovoposita allí. Aproximadamente 250 especies de insectos dañinos. Tenemos la Spalangia sp. La Spalangia sp es el parasitoide más usado en el mundo con fines de control biológico de las llamadas moscas comunes, entre las cuales se destacan la mosca casera y la mosca de los establos. O sea, la han utilizado mucho en los establos, que hay grandes establos y que generan mucha mosca. Utilizan la espalangia para que ella ovoposite los huevos de estas moscas y de esa manera no se reproduzcan las moscas. También tenemos la avispita Cotesia flavipes para el control del gusano barrenador en caña de azúcar. Este es el gusano barrenador de la caña de azúcar y se utiliza la avispita Cotesia flavipe. Ella pone los huevos aquí y al final muere este gusano. Tenemos también la Cephalonomia stephanoderis para el combate de la broca del café. Aquí vemos opositando el gusano de la broca del café. La avispa Diachasmimorpha longicaudata
se utiliza para el control de varias especies de mosca de la fruta. Las avispitas parasitoides, la Aphidius colemani, para el control de áfidos. Este es un áfido pulgón, un pulgón blanco. Él va colocando aquí sus huevos dentro de inclusive del áfido. Entonces esos fueron los parasitoides que ponen huevos dentro de los insectos o los huevos de esos insectos niños. Los depredadores, si ya son que se comen también insectos, como este que está aquí, esta mariquita, está consumiendo áfidos. Es un buen, le gusta mucho los áfidos, es un buen detractor, depredador de áfidos. Tenemos, dentro de los depredadores, tenemos la crisopa o león de los áfidos. Así le llaman porque le gusta comer áfidos. Aquí lo vemos ya buscando los áfidos para comerse. La crisopa o león de los áfidos. Cuando usted lo ve así, la crisopa o león de los áfidos, no la mate, déjela porque ella está buscando su comida allí. Cuando nosotros comenzamos a matar insectos que no son malos, ellos pues al final se reproducen, porque no, en la misma naturaleza tiene insectos que controlan a los otros. Cuando se destruyen esos o mueren, eso es lo que trae la agricultura cuando hacemos monocultivos, grandes extensiones, se destruye todo. Los árboles donde ellas están metidas, los lugares, las plantas donde están alrededor, se van destruyendo todo eso y al final predominan los insectos malos. Entonces los crisopa o león de los áfidos son depredadores naturales del minador de los cítricos. Un insecto que es una mosca que llega aquí, pone un huevo y se vuelve el huevo larva y comienza a hacer túneles aquí. El minador de los cítricos, la Philosnitis citreya. También es un depredador, esta crisopa, del pulgón de la caña de azúcar, de áfidos en cultivo de maíz, como este. Entonces hay muchos insectos, las mariquitas, se me olvidó, estas que están acá, también son depredadoras de eso. Entonces, de esa manera, la misma naturaleza tiene un control sobre ellos, sobre los insectos maléficos. También tenemos las trampas para insectos. Trampas para insectos como esta que tenemos aquí. Durante el curso vamos a mirar varias formas. Aquí queríamos tener una idea global de cómo se pueden hacer controles biológicos sobre los insectos. Hay diferentes tipos de plantas, trampas. Perdón. En cada vez que vayamos viendo algunas enfermedades o insectos que atacan, vamos mostrando trampas o cómo se hace o cómo se tiene. Miren esta trampa que vemos aquí, vimos esta otra, estas son trampas ya de luz. Se coloca esto para que no le caiga agua al bombillo y no se vaya a quedar si está lloviendo. Entonces aquí coloca recipiente con agua o un insecticida. En algunos casos utilizan aceite. Aquí llega el insecto porque le gusta estar aquí cerca de la luz. Si ustedes dan cuenta, en lugares donde está el bombillo llegan los insectos. Pues llega aquí revoloteando, pum, cae aquí y ahí queda. Puede ser fuente de luz, un bombillo, un mechero, y algunos utilizan una vela, pero bueno, hay que tener todo bien organizado para que no vaya a haber un incendio. Entonces, el insecto le gusta esa luz y llega aquí y cae y ahí queda pegado en ese recipiente que tiene agua, a veces le echan aceite o insecticida aquí y queda listo. También tenemos los repelentes naturales. Aquí vemos un ejemplo, una precocción de tabaco. Se puede hacer 300 gramos de hoja de tabaco, 5 litros de agua. Se hierven los 300 gramos de hoja de tabaco en 5 litros de agua durante 30 minutos para luego dejar enfriar en un tarro tapado. Luego se filtra, diluir hasta complementar 30 litros. O sea, usted hizo 5 litros de agua aquí, durante 30 minutos lo puso a cocinar ahí, lo deja enfriar en un tarro tapado, luego lo filtra y con lo que le quedó ahí de cocinado, después de estar filtrado ese líquido,
lo complementa, le echa agua hasta completar 30 litros. Esta solución se aplica con bomba de espalda, bomba o pulverizadora, que le dicen, esa que se utiliza en la espalda para fumigar. Se puede guardar por más de 30 días, pero colocarlo en envase oscuro, que controla este tabaco, esta precaución de tabaco, controla trics, ya sabes cuáles son los trics, los minadores, los que hacen túneles en las hojas, los gorgojos, los pulgones en coles, cebolla y habichuela, y otros más. ¿Ya? El extracto de ajo, 100 gramos de ajo, medio litro de agua, 100 gramos de jabón de tierra, y si quieres utilizar jabón de potasio, bueno, en este caso la fórmula lleva jabón de tierra, un tipo de jabón, y 2 cucharadas de aceite. Se muelen los dientes de ajo, se deja reposar por 24 horas. Se muelen los dientes de ajo y los deja reposar por 24 horas. Se disuelve el jabón en medio litro de agua y el aceite, y luego se mezclan los ajos. O sea, usted viene, muele los ajos, los dientes de ajo, lo deja ahí reposando por 24 horas. Después ya disuelves el jabón en medio litro de agua y también disuelves ahí el aceite, aunque el aceite no se disuelve en agua, pero se hace toda esa mezcla, y después que ya homogéneamente trata de mantenerlo, le agregan los ajos que han sido reposados por 24 horas molidos y se dejan ahí. Después lo puedes dejar de un día para otro, después se filtra, y ese producto que te dio de ese medio litro de agua que tenías ahí, se mezcla en 20 litros de agua y se fumiga con bombas para controlar áfidos y pulgones de las hortalizas. Esa es una forma. Tenemos otro con ajo, que es insecticida potente de ajo, 2 cabezas de ajo, 1 litro de agua, 100 gramos de jabón potásico. Aquí se utiliza jabón potásico, aceite de cocina y vinagre. ¿Ya? Aquí ya lleva el jabón potásico, que ya lo vimos, que es un buen insecticida, más todo esto, pues lleva más potencia allí. Entonces, 2 cabezas de ajo se muelen, se le agrega aceite hasta cubrir en un vaso el ajo. O sea, tú coges un vaso, mueles las dos cabezas de ajo y le agregas aceite hasta cubrir el vaso. Por aparte de eso, mezcla y remover 1 cucharada de vinagre, 10 cucharadas de agua. ¿Ya? Entonces, el ajo molido con aceite por aparte. Aparte, escoges el vinagre y 10 cucharadas de agua y 1 cucharada de vinagre. Lo disuelves ahí. Por aparte, ya disuelves media cucharadita de jabón potásico en un vaso de agua caliente para que se pueda disolver caliente. Media cucharadita de jabón potásico por aparte en un vaso de agua caliente. Entonces tienes 3 productos ahí. El ajo con el aceite por un lado, la cucharada de vinagre con el agua por aparte, y la media cucharadita de jabón potásico en un vaso de agua caliente por aparte. En otro recipiente aparte, mezclar las 3 preparaciones, los remueves y lo dejas reposar por 48 horas. Y esto se utiliza para una gran variedad de insectos. Bueno, hay más fórmulas que vamos a ver más adelante. Solamente como que vieran diferentes alternativas, que no es una sola cosa que hay, que podemos investigar, buscar de acuerdo a las circunstancias donde vivamos, en los países donde estamos. Pueden haber puestos donde ya venden productos ya elaborados que nos ahorran trabajo, o podemos hacerlos nosotros mismos si tenemos los materiales adecuados para hacerlo. Tenemos la tierra diatomea. La tierra diatomea es esta que tenemos aquí. Es un mineral extraído de la diatomita, que es una roca sedimentaria silícea, formada por la acumulación de diatomeas fósiles
en lagos y mares del pasado. ¿Ya? Este es también, si usted quiere conseguir unos buenos insecticidas, tenemos jabón potásico, aceite de neem, tierra diatomea. Si las puedes conseguir, ahí tienes unos buenos potentes insecticidas. Esta roca sedimentaria se pulveriza, es fácilmente extraíble, se pulveriza, se pasa por molino y queda en polvo. Actualmente tiene gran número de usos, tanto en procesos industriales como en la agricultura. La agricultura se utiliza como insecticida. Las diatomeas son algas unicelulares microscópicas, pertenecientes a la clase de la Basilonospita y constituyen una porción significativa de la biomasa del planeta Tierra. O sea, ellas son algas unicelulares microscópicas, las diatomeas. O sea, no es un producto, no es un veneno químico, no es un veneno químico. Actualmente existen dos tierras de diatomea, una destinada a uso industrial y otra que es permitida para uso en cultivos. La de uso industrial es para otra cosa. Tienes que buscar tierra de diatomea para agricultura, porque hay de dos clases. La industrial no nos sirve tanto como la de para agricultura. Aquí vemos un tierra de diatomea ya de uso agrícola. Aquí ya está empaquetada y todo. Entonces, tierra de diatomea natural o no calcinada. Porque resulta que esta otra, la de uso industrial, ya está calcinada, pasada por hornos, mientras que esta está al natural, no calcinada. Se considera polvo inerte, contiene de media a 1% de cristales de sílice y su uso está aprobado para uso agrícola doméstico y en granjas de animales como antiparasitario. La tierra de diatomea natural o no calcinada. La utilizan hasta en granjas de animales como antiparasitarios para parásitos. Tierra de diatomea natural o no calcinada. Normalmente esta tierra de diatomea de utilidad en la agricultura la podemos encontrar en dos maneras: molida, ¿ya? Especialmente recomendada para espolvoreo, o micronizada para uso en pulverizaciones diluidas en agua. O sea, hay dos presentaciones, una para espolvorear, es más gruesa, y hay otra que es micronizada, o sea, más de las partículas más pequeñitas, para poder usted echarla en un pulverizador como este y no se tapone aquí, ¿ya? Y puede usted echarla por encima ya diluida en agua. Entonces, utilizamos esta también, más fácil para aplicar. Y la tierra de diatomea calcinada que ha pasado por hornos. Esta tierra contiene más de un 60% de cristales de sílice. Tras procesos de presión y calcinado, este tipo de tierra es tóxica, por lo que su uso alimentario no está permitido. Entonces, tierra de diatomea calcinada, pero tiene multitud de usos industriales que van a ser de su utilización para filtros de agua, para piscinas, a la producción inclusive de la dinamita. Se utiliza la tierra de diatomea calcinada. Entonces necesitamos en la tierra de diatomea no calcinada o natural. ¿Cómo funciona la tierra de diatomea? Bueno, la tierra de diatomea no tiene una acción insecticida por envenenamiento, o sea, él no envenena, sino por deshidratación. La capa externa de los insectos se pierde por abrasión o absorción de los bordes afilados de los pequeños cristales de sílice que forman las diatomeas. Al perder el insecto la protección contra la pérdida de agua, se produce la desecación y muere. O sea, la tierra de diatomea lo que hace es heridas, hiere la parte de la capa externa que lo protege de los insectos. Entonces se rompe, hace heridas y se va deshidratando el insecto y hay pérdida de agua y se produce la desecación del insecto, muere. Lo vemos aquí en estas imágenes que tenemos acá. Entonces, esto quiere decir que la acción de la tierra de diatomea no es química, sino física, lo cual hace que, a diferencia de otros insecticidas, no cree resistencia, ya, porque el insecto no crea resistencia porque no es algo químico que él puede producir ya sustancias internas para repeler ese insecticida, sino que como es físico, no crea resistencia, también ayuda
a que su uso puede extenderse a muchos ámbitos, ya que las concentraciones en las que es tóxico para los insectos es totalmente inocuo para las personas y otros mamíferos. Por su modo de acción, el espectro de las plagas a las que la tierra diatomea puede hacer frente es muy amplio, por lo que se puede utilizar contra todo tipo de plagas, ¿ya? Como los ácaros, que son estos que tenemos aquí, contra las arañas, contra los caracoles, como este que tenemos aquí, este caracol, moscas, mosquitos, pulgones como esto, babosas, como estas son las babosas que están acá, con chinilla, este que tenemos aquí, entre otros, arañas como esta que tenemos acá. Entonces, la variedad en la que cual la de tierra diatomea tiene es amplia de insectos. Entonces, siempre yo hago un énfasis así, que ya lo venden comercialmente, hermanos que no tienen tiempo para preparar cosas. Bueno, tierra diatomea, jabón potásico y tenemos el aceite de neem, así como para comenzar. El modo de aplicación recomendado es espolvoreado a una dosis de 1 kilo por 100 metros cuadrados. O sea, hay uno que es para espolvorear y hay otro, porque si compras el de espolvorear y lo vas a meter en un pulverizador, te tapona allí. Ahí venden uno especial, más finito, grano más pequeño, para utilizarlo, ¿no? Para su aplicación foliar se recomienda diluir 10 gramos, pero del que es para fumigar por cada litro de agua y pulverizar, intentando pulverizar toda la planta. También la eficacia de la tierra diatomea para la conservación de semillas ha sido demostrado por diversos estudios. Estudia la utilización de la tierra de diatomea en el gorgojo de maíz, incluyendo que la tierra de diatomea pura, con un 80% de sus partículas menores, decían, bueno, una medida pequeña, era un producto muy útil para el control del gorgojo en semillas de maíz a una dosis de 2 kilos tonelada de semillas. O sea, 2 kilos de tierra de diatomea por una tonelada son 80 arrobas y una arroba son 25 libras. Entonces, con 2 kilos, mire todo lo que se cubre. O sea, que nos necesita mucho para uno guardar del gorgojo el maíz y otros productos que se gorgojean. Entonces, también se utiliza para eso, para protegerlo. Claro, porque el gorgojo que llega ahí se deshidrata rápidamente. La dosis a aplicar dependerá del cultivo, de la riqueza en tierra de diatomea del producto que se tenga, del tamaño de partículas principalmente, aunque la humedad relativa y las condiciones del almacenamiento también son factores en tener en cuenta. Uno de los consejos que se tiene en cuanto a esto es la tierra diatomea es un insecticida de acción física que no discrimina entre los insectos perjudiciales y los beneficios. O sea, él agarró a todo el que esté por ahí, a buenos y malos. ¿Ya? Entonces, al igual que cualquier otro insecticida, puede dar problemas en la época de polinización y floración, lógicamente. O sea, cuando está en la época de polinización, que están las abejas o los insectos polinizadores haciendo su aplicación, no deberíamos aplicarlo. Ni cuando hay floración, que está saliendo las flores, no deberíamos aplicárselo. Bueno, de pronto a las hojas sí, pero no a las flores, porque pues puede dañar ahí también. O sea, si lo podemos hacer en épocas diferentes a la polinización y a la floración, deberíamos de evitarlo porque afectaríamos a los insectos benéficos. Entonces, por ese motivo, en esta época del año, se recomienda la aplicación foliar de la tierra de diatomea a primeras horas de la mañana, cuando las colmenas no estén activas. Y siempre que sea posible evitar la aplicación directa en las flores, que sería la zona problemática para los polinizadores. De esta manera, al pulverizar vía foliar quiere decir que se le echa a las hojas, ¿no? La tierra de diatomea no queda en el ambiente, por lo que solo con estas medidas debería ser suficiente para evitar que las abejas se vean afectadas. O sea, bien en la mañanita y no aplicarles a las flores.
Bueno, voy a dejar esta parte de aquí porque esto también es más amplio. El control de hormigas arrieras o cortadoras. Y creo que lo voy a ver la próxima clase. Esto también tiene su espacio amplio. Y después vamos a mirar que no se me olvide el tema de hongos, bacterias, virus, para que conozcamos un poco más sobre eso y el daño que nos provoca o también el beneficio de utilizar estos tipos eh, para controlar para controlar plagas también. Bueno, voy a dejar aquí un espacio para alguna inquietud, alguna pregunta. Profe Nicolás. Profe Estoy Nicolás. viendo, espera un momento, es que estoy viendo muy pocos estudiantes. Vamos a ver cuánto vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Porque es que a veces mandan la asistencia y salen muchos más. Entonces está ocurriendo lo que a veces está ocurriendo de que no participan en la clase y recuerden que este curso, pues nosotros no estamos cobrando por las clases, ¿ya? Pero se le va a mandar el requisito para recibir el video y el material es por lo menos que asistan a las clases. Ese es el objetivo. Entonces estoy viendo muy poquito. Y miremos ahora cuando coloquen la asistencia a ver cuánto vemos. Sí, hermana, dígame. Sí, profe Nicolás. Eh, sí, la verdad que muy interesante la clase con respecto a los insectos que controlan al resto de los insectos dañinos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos? He visto que, bueno, usted o comentó que hay algunos que ya están sintetizados y uno los puede comprar, pero la mayoría me supongo que no y que son microscópicos, o sea que, ¿cómo podemos detectar cuáles son los buenos? Porque hay muchos, por lo que veo, son muchos los controladores, los buenos, digamos, que controlan a nuestros cultivos. Y no hay una tabla para identificarlos o una cosa así, o sea, digo. Y O sea, otra, usted tiene que ir, o sea, una de las cosas que tiene la agricultura es que uno tiene que desarrollar la capacidad de la visión. Podemos utilizar lupas, ¿ya? Entonces, cuando usted inicia un cultivo o una planta, documéntese inicialmente de los posibles insectos que van a caer a ese. Vamos a coger el decir, voy a sembrar una mata de tomate. Yo siempre digo a la gente, comience. Bueno, lamentablemente, pues los tiempos están como para ya tener unos cultivos. Pero lo ideal es que usted comience de cero y comience con poquitas cosas, conociendo. Entonces, usted siembra su mata de tomate, usted busque las plagas posibles que le pueden caer a su tomate. Ahora, las plagas posibles, hay una gran variedad, pero a usted no le va a caer todo lo que usted encuentre. Quizás van a caer las que primero existan en su región, que la presión atmosférica, que la humedad relativa, la el temperatura, clima, la temperatura sean las que puedan, que estén presentes allí para desarrollar y que esté el insecto allí, ¿ya? Entonces, para que se dé, porque pueden estar las condiciones, pero si no está el insecto, pues no se da. Puede estar el insecto y si las condiciones no están para desarrollarse él, no se da. Entonces, hay muchos elementos allí. Entonces, usted tiene que estar observando todos los días su mata de tomate y observándolo con su lupa y mirando que ahora hay que estar pendiente que hay unos insectos
que son muy vivos, o sea, son muy, apenas siente que alguien viene, se brincan y se tiran al piso. Hay unos, hay otros que se quedan ahí, pero hay otros que hay que cogerlos tranquilo. Hay unos que llegan de noche y de día se entierran en el suelo. Entonces, todas esas observaciones tienen que estar pendientes de la persona cuando estamos aprendiendo, ¿no? Cuando estamos comenzando. Entonces, ahí va. Segundo, es aplicar los principios de que ya vimos, la trofobiosis, la alelopatía, eh, si tienes un huerto, sembrar bastantes plantas medicinales, sembrar muchas plantas porque los objetivos es mezclar plantas medicinales en tu huerto, mezclar plantas de flores. Por ejemplo, las damas que les gustan mucho los jardines, pues hacer un jardín de flores junto con, ahí mismo, con plantas medicinales y también puedes hacer las hortalizas, las frutas, las diferentes cultivos ahí juntos. Y de manera, cuando tú articulas todo eso, dando la posibilidad de que se desarrollen los insectos buenos, y los insectos, pues, lo que pasa es que los insectos malos no es que ellos sean malos, lo que pasa es que ellos se reproducen demasiado cuando no hay suficientes insectos controladores. ¿Ya? Si ustedes siembran en un bosque, metido en un bosque, donde el hombre no haya metido la mano, ahí no les va a caer mucha plaga. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos insectos controlador de los insectos aparentemente malos y no los dejan desarrollar. Cuando nosotros rompemos y tumbamos árboles y dejamos todo pelado y comenzamos a sembrar allí, entonces muchos de esos insectos que se logran desarrollar y comenzar a dar problemas. Entonces, el ideal es ese, ya de tener un huerto donde tengamos todo mezclado, plantas medicinales, eh, plantas ornamentales de flores y la buena nutrición de la planta y las combinaciones de planta, y de esa manera nos vamos a evitar la menor cantidad de plagas. Ahora, las plagas se caracterizan porque caen por cantidades. ¿Ya? Entonces, usted siembra su primer tomate y usted comienza a tomar sus fotos, mirar cuáles caen como plagas. Yo siempre digo a la persona, mire, el primer planta de tomate no se preocupe por la producción. Usted no va a conseguir ningún producto ahí. Usted solamente observe. Y plaga quiere decir algo que cae por cantidad. ¿Ya? Algo que cae por cantidad. Entonces, si usted ve un solo que está ahí, no le presta atención. Tómenle la foto. Ya ahí está en internet, por ahí en el celular y todo, que ya te toma la foto y le dice qué animal es, si produce daño o no produce. Hay ya programas para eso. Yo no sé mucho de eso, de tecnología, pero sí ya, porque inclusive ahorita que fui a una reunión, el hermano me tomó una foto, mire, es que yo quiero saber qué es esto, yo realmente no conocía la planta, y él vino y buscó, le tomó foto y le dijeron qué era. Entonces ya todo eso, ya uno, insectos y muchas cosas ya le pueden informar. Entonces usted, la primera planta, usted no se ponga a pensar que, uy, ¿cuánto tomate iré a tomar? No, usted va a investigar apenas, va a investigar cuánta plaga le cae. Y plaga quiere decir insectos por cantidades, no uno solito que está ahí parado, no, porque puede ser un benéfico. Pero usted esté pendiente de los que caen por cantidad y que van a hacer daño y que se nota la planta que se está dañando. Entonces va mirando y toma fotos. Y ahí entonces ya de esa manera uno tiene una idea. Estamos hablando de agricultura de aprendiendo, ¿ya? Aprendiendo. Entonces de esa manera usted puede comenzar a mirar qué plaga le cae al final de eso. Inclusive cuando va variando el clima en muchas partes, pues le va apareciendo otros tipos de insectos y van desapareciendo otros. Entonces, eso sería la primera forma de estar pendiente, ¿no? De eso. Mientras usted está aprendiendo a reconocer cuáles son plagas y cuáles no son plagas. Ok, ok, comprendí, profe. Quería decir una sugerencia, profe, no sé si le resulta posible. Sabe que, bueno, a veces uno está con la posibilidad de poder ver más amplia la imagen y a veces uno ve en el celular y se ve chica la imagen y bueno, uno lo puede ampliar, pero como usted va explicando y va yendo con el cursor para allá, para acá o el ciclo que va
que sucede, ¿no? Y bueno, es cuando se ve en el celular el cursor no se alcanza a ver. Le pregunto, ¿usted puede ponerle color a su cursor o hacerlo un poquito más grande para que podamos apreciar? Porque yo a veces como que tengo que estar encima de la figura. No sé si le resulta posible. Es una Bueno, sugerencia. tendría que mirar aquí cómo sería, porque inclusive aquí lo puse como en el más grande que encontré. Lo que pasa es que como ustedes están en el celular, no sé si ustedes podrían más bien, bueno, yo no sé, este que coloqué aquí, yo no sé mucho de tecnología, primero que todo. Si de pronto alguien me dice haga esto y esto, yo lo haría. Aquí lo hice, lo puse lo más grande que yo encontré, pero como yo trabajo aquí en el computador, pues yo lo veo grande. Entonces quizás es por eso. Sí, cuando Eh, uno lo ve en el computador es como que se ve bastante bien el cursor. El tema es cuando uno, bueno, por alguna circunstancia lo tiene que ver en el teléfono, entonces como que prácticamente es difícil de seguir, por ejemplo, el ciclo, ¿no? De cómo trabajan estos gérmenes que son microscópicos y que, bueno, mm, y bueno, resulta difícil de poder verlos bien. Por eso nada más le dije. Yo no sé decirle, pero si no le diría. De, sé que he visto en algunas clases que le colocan color al cursor. Entonces, bueno, es como que por ahí es más fácil. A lo mejor Paola pues, puede orientar. Bueno, disculpe, profe. Es una sugerencia no, nada tranquila, más. Si hermana. puede. No, no, estaría bueno, sino que pues no sé yo realmente cómo hacerlo. Me supongo que tiene que ver en ajustes y ahí ir al cursor y bueno, y hacer las modificaciones en tamaño y en color. Mm, Me supongo que será así. Pero bueno, Mm. no, Esto yo lo precisarle no hice sé. cuando comencé y a mí se me olvidó dónde que, inclusive fue cuando comencé era el más delgadito pequeño que había. Y alguien me dijo, yo sé cómo fue, pero eso estamos hablando aquí ya de 5 años, 6 años y ya eso ya como que se me olvidó. Tendría que investigar otra vez. Bueno, si alguien sabe, pues me puede avisar. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias, hermosa la clase. Bueno, Bendiciones. Profe, yo tengo una duda. ¿Me escucha? sí, hermana. Sí, fue cuando estábamos casi al principio de la clase, ¿no? Bastante al principio, ¿verdad? Tal vez no mucha, pero bueno, por allá adelante fue. Que usted estaba comentando de la planta cuando le caen los insectos. Creo que fue los insectos. Que usted comentó una parte de que era que le daba como que fuera un cáncer a la planta. Sí, Ahí está mi duda. Yo, ¿y las plantas también tienen cáncer? sí, también. Oh, Eso lo wow. vamos a ver más adelante cuando veamos cada planta que enfermedad le cae. Vamos a ver algunas que le caen cáncer. Oh, qué terrible. O sea, cáncer para el nivel de ellos, ¿no? Es Exacto. un crecimiento anormal celular de las células vegetales, generando tumores y generando todo eso. Sí, como que el ser humano. Mm. Oh, gracias. Ahí sí me quedé en shock cuando escuché eso. Gracias, profe. Bueno, Profe, el jabón de tierra, ¿cuál es? Nunca escuché eso. este es un jabón, bueno, aquí en Colombia hace tiempo que no, eso lo usaban las abuelas, ¿no? Pero ahora pues con tanta modernidad, inclusive, déjeme a ver si lo encuentro por acá. Mm, no, déjeme ver si veo alguna imagen de eso. Bueno, este,
Aquí encontré una imagen. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí imagen de, bueno, ya lo venden también en jabón en barra de tierra. Es un jabón artesanal. Véanlo aquí. Vamos a ver aquí encontramos que eh, a ver, Sí, profe, se ve bien. Sí, ¿cómo? ¿Sí vieron? sí se ve bien. Muchas Es gracias. un producto natural y artesanal centrado, elaborado principalmente con ceniza de madera, grasa mineral vegetal y la limpieza profunda de piel y cabello. Entonces, como tiene ceniza de madera, tiene ahí ya, eh, la hongos, tratar zonas como codos y pies. En Colombia lo utilizaban antiguamente, o sea, ahora ya van a sanar. Ese es el jabón que tiene. Muchas gracias. Bueno, la pregunta. Bueno, si no hay recuerden, coloquen su asistencia, porque estoy viendo que hay poca asistencia. Una preguntita más. ¿En algún momento, profe, vamos a ver hidroponía o algo así? ¿O solamente cultivo en tierra? No ponía, no doy, hermana. No, no tengo experiencia en eso. Nunca la he utilizado, ni, como decía la otra vez, de pronto hay alguna hidroponía de tipo ecológica o orgánica. Quizás, no sé, una vez me dio por ahí algo, pero yo no he trabajado en esa parte. Creo que nosotros, bueno, cada uno tiene sus propios ideales, ¿no? Pero para mí el contacto es fundamental. O sea, el plan de Dios es con la tierra, como proceso educativo. Entonces, nunca me he dedicado al tema de la hidroponía así como tal, porque son soluciones de minerales. La hidroponía tradicional es con productos químicos, ¿ya? Con abonos especiales para eso. En hermano que estaba como tratando de hacer hidroponía con caldos super magros, con eso. Entonces, Sí, pero yo he escuchado no, de hacer con no tengo abonos experiencia y con eso y no tengo experiencia con eso, entonces no está dentro del plan aquí, o no lo tenía como plan de eso. Que trato de dar no. cosas que yo uno más o menos ya haya hecho, ¿no? Sí, me refería más que nada cuando hay poco espacio para cultivar y bueno, y que se pueda hacer Mm. de forma orgánica porque están buscando y hay ya mm, algunas algunas personas que están utilizando eh, cosas orgánicas que van preparando para, para no usar químicos. Bueno, muchas gracias, profe. Bendiciones. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, nuestras iniquidades y maldades. Purifica nuestros corazones. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Recuerden, Gracias, profe, y recuerden sus, bendiciones para todos.
Amén. Dios les Igualmente, bendiga hermano. a todos, Amén. profe, Dios los bendiga.